Buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia a este acto de presentación del nuevo trabajo del Real Instituto Elcano, Europe in the Face of US-China Rivalry. Y me gustaría agradecer especialmente, además de a los ponentes a los que ahora me referiré, la presencia del ministro Piqué, del embajador de Chile, de otros embajadores, de la consejera económica de la Embajada de los Estados Unidos, a Antonio Jardén, presidente de Nagas, y otros buenos amigos, Ramón de Miguel, Carlos Allén y demás asistentes. El informe que aquí se va a comentar analiza el desafío que supone para Europa, para la Unión Europea, la creciente rivalidad entre los dos grandes gigantes, los Estados Unidos y la República Popular China. Y, por tanto, un poco cuál debe ser el papel de Europa en este contexto y su relación con unos y con otros, ¿no? Indudablemente no es este el único desafío al que se enfrenta la Unión Europea, precisamente en vísperas de que se consume el Brexit, pero sin duda tendrá un efecto importante en las políticas de la Unión Europea el contexto geopolítico y, en particular, la relación entre los Estados Unidos y China, ¿no? Por tanto, creo que es un gran privilegio el poder asistir a este debate y contar con la moderación de Ana Palacio, cuya brillante trayectoria como ministra de Asuntos Exteriores, vicepresidenta del Banco Mundial, jurista, analista política, es sobradamente conocida, ¿no? También quiero dar la más calurosa bienvenida a Pilar Méndez, subdirectora general de Asia Meridional y Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a Mario Esteban y Miguel Otero Iglesias, coordinadores del informe e investigadores principales del Real Instituto Elcano, y a Francisco Martínez Boluda, socio de Uría Menéndez, que durante varios años ha dirigido nuestra oficina de Pekín. No quiero robarles más tiempo y, sin más, le cedo la palabra a Ana Palacio. La impertinencia que se dice cuando uno no se acuerda de que está el botón encendido. Bueno, yo quiero decir que es un honor y un verdadero honor. Este es un asunto importante, el del que trata este informe, pero yo voy a empezar por destacar el papel del Instituto Elcano. El Instituto Elcano ha sido, en primer lugar, el inspirador de la red de think tanks europea que ha llevado a cabo este trabajo junto con IFRI, si no me equivoco. Además, ha sido nombrado por sus pares como coordinador del estudio. Y yo quiero decir que, Miguel, habéis sido los dos, en fin, los éditos. Siempre pregunto, bueno, habéis editado, pero es que editar en español es otra cosa, pero en fin, los que habéis creado este estudio, la recopilación. Yo creo que el éxito del Elcano es algo que debe de animar a todas las empresas que se sientan en su consejo a poner más fondos. El Elcano, respecto de los otros participantes, como puede ser Chatham House o IFRI, está muy por debajo en términos de fondos de funcionamiento. Con lo cual, hay que ver lo que está haciendo Elcano, la calidad de los trabajos del Elcano. Vamos a ver, yo voy a dar las gracias a Uría Menéndez. Creo que no hay mejor sitio que esta casa para hablar de esto. Y voy a decir por qué. Al final, lo que aquí estamos dirimiendo es el binomio poder-política versus ley e instituciones. Cómo se va a interpretar ese binomio con respecto a la gobernanza del mundo, y eso está aquí, la respuesta está aquí. Y hablando ya, yo he dicho que me voy a intentar ceñir, yo voy a dar solo unas cuantas pinceladas, y yo creo que esas pinceladas es, vamos a ver, estamos hablando de la rivalidad China-Estados Unidos y dónde está Europa, y partimos de la base de que esto es la tensión entre, como digo, poder y política, instituciones y ley, tal como nosotros las entendemos, que es que somos libres
porque esclavos de la ley. O sea, todos los poderes están sometidos a la ley. Este es nuestro planteamiento. Evidentemente, si empezamos a ver lo que es China hoy, y hay que empezar diciendo que nosotros de China sabemos poco, ellos de nosotros saben mucho, pero esto nos lo vas a contar tú. Lo dejo ahí plantado. Si pensamos en China, lo primero que hay que darse cuenta es que para China el siglo XXI es la compensación del siglo de las humillaciones. Es volver China a donde debe, a lo que representa su puesto en el mundo. Su puesto en el mundo, que recordemos que el imperio del medio está no en el medio del mundo, sino entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que vuelve con fuerza aquí. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en primer lugar, en que China, el actor es China, que tampoco es la nación china, es un concepto distinto, es China, es un actor histórico. Ese actor histórico está encarnado por el Partido Comunista. Y esto es la vuelta a, digamos que a la ortodoxia del papel del Partido Comunista que representa a Xi Jinping y que se va a consolidar en el 2022, cuando se consolide el cambio constitucional, representa un componente importante. El Partido Comunista su objetivo es mantener la unidad, la situación, la posición de China, de donde entendemos Xinjiang, Tíbet y, por supuesto, gran cuestión, Taiwán. Hong Kong es un asunto, digamos que menor dentro de todo este asunto. Geoestratégicamente, bueno, geoestratégicamente China es la rivalidad con Estados Unidos, ya está abiertamente planteada, con cuestiones interesantes como es la inversión en un ejército, en el ejército chino, que era un instrumento de orden interno, sustituido hoy por la tecnología, entre otros la tecnología de reconocimiento facial, y que ahora se prepara para ser un ejército de combate y para ganar. Es muy interesante, reflejo de la rivalidad con Estados Unidos, la importancia de la Armada, la importancia de los mares. No voy a entrar en eso, pero claramente es un empujar Estados Unidos más allá de la segunda línea que deja Taiwán dentro de lo que sería ese océano chino. Evidentemente no solo es Estados Unidos es el rival. Luego China tiene una posición geoestratégica que es continental, y nosotros somos un apéndice del continente. Eso no hay que olvidarlo. En esa relación continental, su objetivo es llevarse bien. China nunca ha tenido, tradicionalmente, y no parece que lo tenga, ese tropismo de la expansión territorial. Quizá ahí habría que ver la frontera con Rusia, pero China, que tiene 14 países fronterizos, con Rusia es el país que más vecinos tiene, lo que va es ese llevarse bien con el vecino que admita esa superioridad, vamos a dejarlo ahí por no entrar, pero ya digo que son brochazos. América Latina, África, tienen dos funciones importantes de esta visión geoestratégica. Por supuesto, materias primas, por supuesto, mercados, pero también multilateralismo. O sea, no en vano, la última conquista china, que es la dirección de FAO, contra una candidata europea que todo el mundo daba por ganadora, se basa en los amigos africanos, a quienes en muchos casos pues, se les han pagado atrasos, se les han ayudado a compensar situaciones económicas y que han apostado esa amistad con los países que forma parte de esta proyección china. Nosotros, los europeos, somos en primer lugar mercado, no nos olvidemos de eso, y para nosotros somos un mercado con distintas puertas de entrada, unas más abiertas, unas más cerradas, pero todas dan al mercado, que ahí tenemos que ver nosotros nuestra relación entre Estados miembros y nivel europeo. Dos palabras sobre el multilateralismo. El multilateralismo para China es transaccional, no es como para nosotros la institución es una emanación de la ley, no.
para China es un instrumento de gobernanza en el que contribuyen, en el que colaboran, en donde están copando unido, donde están en lo de la seguridad aérea, en las telecomunicaciones, multilaterales de segundo nivel, al primer nivel. En las multilaterales de primer nivel van al copo al segundo nivel, y eso se ve desde Naciones Unidas, Banco Mundial, en cualquiera donde lo veamos. Luego, por supuesto, contribuyen, es el país que más contribuye con tropas a las labores de Naciones Unidas, o sea que es un multilateralismo entendido de una manera distinta, porque al final está esa idea de la ley para un país que está por encima, solo obedece o solo está al cielo, pues es un instrumento transaccional. Dos palabras sobre Estados Unidos. Si este es el siglo de China, lo que estamos viendo es el desgaste, por lo menos el desgaste, la falta de afirmación del poder americano, que además no es solo Trump. Cuando vemos la campaña de Sanders nos damos cuenta que esto está ahí para quedarse. El multilateralismo que nos importa tanto a los europeos, evidentemente, nuestra arquitectura institucional multilateral es una creación de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, es el principal hacedor de esa arquitectura. Pero hoy se ha olvidado, hoy va a relaciones transaccionales bilaterales. En la primera fase, esta que han acordado con China, ese acuerdo bilateral que vamos a concluir en unos pocos meses con ellos, es esa idea de en haz, para nada entrar en la cuestión bilateral. Europa, antes se ha mencionado, Luis de Carlos ha mencionado Brexit. Yo creo que Brexit es algo que tenemos que cambiarnos el chip, y es fundamental. Nos tenemos que cambiar el chip, y si me permiten parafrasear a Churchill, que en un caso de Brexit viene muy bien, Brexit no es el final, no es ni tan siquiera el principio del final. Perdón, no es ni tan siquiera el principio del final, es el final del principio. Es decir, nosotros tenemos ahora un principio que abordar, que son las relaciones bilaterales con Reino Unido. Y es interesante, y cada vez va a ser más interesante, esto de Europa. Ya no es Unión Europea, cada vez vamos a tener que distinguir más y hablar más de Europa, no solo por los países del Balcanes o con vocación europea, sino también por la relación con Reino Unido. Yo creo que tenemos que salir de esta espiral de agujero negro que nos ha consumido energías y recursos. Y creo que tenemos que plantearnos pues, que además de las relaciones bilaterales que tenemos que construir, y construirla con espíritu de generosidad y en fin, de compartir, tenemos que darnos cuenta que esto es una llamada de atención para nuestro proyecto, y que yo entiendo que tenemos grandes proyectos, como puede ser la Agenda Verde, pero que tenemos que darnos cuenta que institucionalmente la Unión Europea la tenemos que revisar. Bien, se ha planteado esta especie de foro multitudinario. Yo creo que va de otra cosa, yo creo que es a tratado constante, porque necesitamos hacerlo y hacerlo ya. Bien, voy a introducir a los ponentes que ya los conocen y están planteados, y le voy a dar, de acuerdo con la escaleta que me han dado, le voy a dar en primer lugar la palabra a Mario de Esteban, que es uno de los dos, en fin, de los dos actores principales de este asunto. Yo he intentado, en fin, estar dentro de los tiempos, seré rigurosísima con el cronómetro. Muy bien, pues muchas gracias. Yo también voy a pulsar el botón. ¿Sí? Ahora sí, perfecto, muy bien. Bueno, reiterar los agradecimientos que se han expresado previamente, primero a todos ustedes, especialmente porque la segunda parte del acto, ¿no?, tiene que ver con sus preguntas, así que si no tenemos una participación activa por su parte, pues este intercambio, ¿no?, será mucho menos estimulante y sobre todo no será un intercambio, ¿no?, que es lo que realmente queremos hacer, ¿no? Dar las gracias también al resto de personas que nos acompañan, a Miguel Otero y a mí, por la generosidad que han tenido, ¿no?, en dedicar su tiempo y compartir su análisis, ¿no?, con nosotros, y por supuesto también a Urián Menéndez, ¿no?, por acoger este acto. Mi intervención se va a dividir en tres partes. Primero voy a presentar
ETNC, ¿no? La European Think Tank Network on China, porque este es un trabajo colectivo, ¿no? Que es fruto del esfuerzo de esta red. En segundo lugar, comentaré un poco la metodología, la génesis, ¿no? El proceso, ¿no? Cómo ha surgido este informe, y por último presentaré las principales conclusiones del capítulo que versa sobre España, ¿no? Bueno, entonces, la red, ¿no? Como comentó antes, ¿no? La ministra, es una red que tiene un poco más de 5 años de vida. Es una red que está compuesta ya por más de 20 centros de investigación europeos, y el denominador común de todos estos centros es que tienen personal especializado investigando, trabajando sobre China y sobre las relaciones de estos países con China, ¿no? Este punto de los países, ¿no? Que es un poco el valor añadido de esta red. O sea, es decir, hay muchos estudios, hay muchas plataformas, proyectos, ¿no? Que analizan las relaciones entre la Unión Europea en su conjunto y China, pero no hay tantas iniciativas que aporten una visión específica, ¿no? De diferentes estados desde el punto de vista nacional. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Conseguir con esta red, tener información más detallada que nos permita comparar, ¿no? Cómo diferentes estados en Europa pues reaccionan, ¿no? Hacia China y cómo son las relaciones con este país. Bueno, esto nos permite, lógicamente, ¿no? Pues compartir experiencias, ¿no? Conocer mejor un poco, ¿no? Nuestras historias de éxito, también de fracaso, ¿no? En relación con China, y bueno, pues en ese marco cada año elaboramos un informe, y este es el 5º informe, ¿de acuerdo?, que surge de esta red. Todos los investigadores, ¿no? Que trabajan dentro de la red, o trabajan sobre estos temas, son personas que, claro, están, digamos, bien conectadas dentro de sus países. Es decir, son personas que tienen acceso a la administración, acceso al mundo empresarial, acceso al mundo académico, y eso es un poco, ¿no? el valor añadido, ¿no? Que se intenta plasmar en los informes, ¿no? que elaboramos. Este informe concreto, bueno, pues es fruto del trabajo de un año. Es un informe que consta de 19 estudios de caso, 18, ¿no? De Estados miembros de la Unión Europea, y 1, ¿no? De lo que sería la posición de la Comisión Europea, ¿no? Sobre esta rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. Todos los capítulos, ¿no? Pues utilizan, lógicamente, fuentes primarias, ¿no? Para su elaboración, fuentes secundarias, pero digo, enfatizo lo de las fuentes primarias porque, como decía antes, ¿no? Esa labor un poco de entrevistas, ¿no? De análisis sobre el terreno, el conocimiento directo sobre el terreno, pues insisto que creo que es el principal valor añadido, ¿no? Que se puede ver en este informe, ¿no? Además, bueno, pues, todos los capítulos, ¿no? Publicados han pasado por 2 rondas de revisión por pares, ¿vale? Y nos hemos reunido, digo, todos los miembros de la red 2 veces en diferentes momentos del año, ¿no? Para debatir y discutir sobre los textos, ¿no? Entonces, en este sentido, aunque lógicamente, ¿no? Cada autor, ¿no? Pues firma sus textos, ¿no? Y la responsabilidad pues ahí queda, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? En las partes también más colectivas, ¿no? Como la introducción, pues evidentemente sí que hay un sentimiento de ownership, digamos, ¿no? Por el conjunto, ¿no? De la red, aunque no lo firmen, pero, ¿no? Sí que llegamos a unos ciertos consensos, ¿no? Y a un discurso pues, con el que todo el mundo se pueda sentir representado, se pueda sentir cómodo, ¿no? La tercera parte, ¿no? Lo que quería comentar y entrar un poquito más en detalle es sobre cómo España, ¿no? Está reaccionando a esta rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, ¿no? Aquí lo que hemos percibido, ¿no? Es bueno, pues que se hace un cierto ejercicio de equilibrio, ¿no? Se evita entrar en dinámicas bipolares, se evita entrar, ¿no? En un proceso en el que hay un alineamiento, ¿no? Exclusivo con un actor a costa de otro actor, ¿no? Evidentemente, el hecho, ¿no? De que se evite entrar en una dinámica bipolar no significa que los 2 actores a los que hacemos referencia sean igual de importantes para España. Evidentemente no son igual de importantes. Por un lado estamos hablando de un aliado, en el que estamos, ¿no? En un tratado de seguridad colectiva, que es clave, ¿no? Para la defensa de España, con el que además, ¿no? Tenemos unas relaciones económicas tremendamente intensas, no solo a nivel comercial, sino también en el ámbito de las inversiones, y con el que compartimos, ¿no? Una serie de valores, ¿no? De visión de la sociedad, bueno, de los derechos humanos, ¿no? Y lógicamente ese actor es Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto es innegable, ¿no? Que ya digo, no estamos en esta situación de a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Porque aquí ya digo, hay claramente un actor con el que tenemos
una relación, ¿no?, más estrecha que con otro. Esto no significa, ¿no?, que China no sea relevante para España. Evidentemente, China es un actor relevante, ¿no?, para España, y por lo tanto, ¿no?, pues, de entrada obviamente no sería positivo, ¿no?, reducir de manera notable, ¿no?, las relaciones con China. Al contrario, ¿no?, España, como la inmensa mayoría de los países, quiere tener más relaciones con China. Otra cosa es que queramos que esas relaciones se establezcan en otros términos, ¿no?, porque pensemos, ¿no?, que la forma en la que se están dando esas relaciones pues no es óptima, ¿no?, de una perspectiva normativa, ¿no? ¿Por qué China es importante para España? Bueno, pues claramente, ¿no?, importamos, ¿no?, muchos productos de China, ¿no?, en las cadenas de valor cada vez estamos también más interrelacionados con China. Pero no solo está la dimensión económica, que es normalmente la que siempre mencionamos, ¿no?, porque es la más evidente, ¿no?, y tenemos las perspectivas también de crecimiento de China, ¿no?, sino que también, claro, es innegable que China es un actor imprescindible para abordar pues algunos de los temas centrales de la agenda global, y temas que son muy relevantes para la ciudadanía española, ¿no?, y el cambio climático es un ejemplo clarísimo, ¿no?, que, bueno, es una de las prioridades, ¿no?, que la opinión pública española identifica, ¿no?, como clave dentro de la acción exterior, ¿no?, de nuestro país, y cómo vamos a intentar, ¿no?, hablar de cambio climático, tomar algún tipo de medida eficaz contra el cambio climático si no tenemos a China, ¿no?, en la mesa, ¿no? Entonces, evidentemente, ya digo, ¿no?, los costes de obviar, ¿no?, a China, ¿no?, y de obviar que China es un actor clave a nivel global, pues son muy altos, ya digo, y no solo a nivel económico, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿no?, un poco en la óptica de España en esta rivalidad, ¿no?, además hay que tener en cuenta que se está dando, claro, en una coyuntura, en un contexto un poquito complejo en relación a los dos países, ¿no? Es decir, pues como todos ustedes saben, probablemente, ¿no?, la actual administración norteamericana pues no es la más amigable hacia Europa, ¿no?, que hemos tenido. O sea, es decir, presiones económicas, ¿no?, críticas de carácter político, diferencias claras, ¿no?, sobre la visión más o menos unilateral o multilateral del orden internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto, ¿no?, pues también es difícil, ¿no?, apostar por un mayor, ¿no?, reforzamiento, ¿no?, de la relación con Estados Unidos frente a China. Pero claro, por el lado de China, como decíamos antes, compartimos menos, ¿no?, que compartimos con Estados Unidos, y no solo en términos de interés, sino a nivel normativo, ¿no? Entonces, bueno, la idea, ¿no?, de digamos, buscar, ¿no?, o posicionarse alineándose más con China es muy complicada, porque además tenemos un gobierno en China, ¿no?, que en esa brecha normativa cada vez, ¿no?, es mayor, ¿no?, esta brecha. No voy a entrar en detalles porque me quedan solo dos minutos, ¿no? Entonces, la respuesta, básicamente, ¿cuál es? Más Europa, más apoyo por todas las complicaciones que esto tiene. Ya digo, 2 minutos me quedan, obviamente no puedo entrar a analizarlas, ¿no?, pero hablando, ¿no?, profundizando en la autonomía estratégica, profundizando en el debate sobre la soberanía económica, ¿vale? Entonces, la visión sería un poco apostar por una mayor integración dentro del marco europeo, ¿no? Y no quiero terminar en el minuto que me queda sin mencionar 2 cuestiones, ¿no? La primera es que es evidente que en España hay una brecha a la hora de percibir esta cuestión, ¿no?, entre el conjunto de la sociedad civil y un poco las élites políticas, económicas, académicas. Es decir, la sociedad civil española no es tan consciente de todo lo que compartimos con Estados Unidos, ¿vale?, y tiende a exagerar la relación entre España y China. Y hay múltiples datos de encuesta, unos del Cano, otros no, que evidencian esto. Y luego, por otro lado, también enfatizar, última idea, que la visión de España en este tema, en términos generales, podemos decir que es una visión de Estado, o sea, en el sentido de que hay 2 partidos políticos que, al menos por el momento, ¿no?, son los únicos que parece que potencialmente, ¿no?, eventualmente pueden tener, tienen o pueden tener, ¿no?, apoyo para liderar un gobierno, y esos 2 partidos políticos, digamos, tienen una aproximación bastante similar hacia este tema. O sea, es decir, que la coyuntura política en España, a priori, no debería ser especialmente relevante a la hora de entender posibles, ya digo, vaivenes, ¿no?, en este posicionamiento de España hacia esta rivalidad estratégica. Gracias. Gracias. Muy bien de tiempo. Dejo 2 preguntas sobre la mesa que me parecen importantes, que no te ha dado tiempo a entrar, pero que tendremos que entrar. La primera es eso que los ingleses o que los americanos llaman cakeism, que no es pastelear, porque para nosotros pastelear es otra cosa, pero esa idea de tener el pastel y comértelo a la vez. Bueno, pues o lo tienes o te lo comes. Es en esa cosa de Estados Unidos. Sí, queremos Estados Unidos, pero China. Pero bueno, a ver, en el 5G... ¿qué hacemos? Porque ahí es. Y segunda, más Europa, que a mí me parece que evidentemente
ahí estamos, pero vamos a remolque, vamos a reacción, nuestros procedimientos son muy pesados. Lo dejo sobre la mesa y te toca a ti, Miguel, según la escaleta. Bueno, primero, muchas gracias a Ana, Pilar y Francisco por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos por llenar la sala, porque realmente es muy bonito ver la sala llena. También yo creo que es muy bonita la idea de la red esta, ¿no? El problema muchas veces de Europa es que hay mucha inteligencia, pero hay inteligencia dispersa. Y entonces la red surge y llevamos 5 años y para mí, que he estado desde el principio ahí, se ha convertido en una mini Unión Europea. Pero en vez de, en este caso, empezar por Alemania y Francia, que se suele empezar por Alemania y Francia, hemos empezado por Alemania y España, Francia y España. Y Alemania se sumó después, y además se sumó después con la chequera, porque Merix rápidamente quiso decir, mira, ¿por qué no se financia esta red de una manera muy alemana de a largo plazo y nosotros podemos poner los fondos? Y bueno, Mario y yo decimos, bueno, no sé, pero los franceses, lógicamente, la primera reacción, ni de broma, ¿no? Aquí cada uno autonomía, no vaya a ser que los alemanes pues, puedan dominar la agenda por poner el dinero en la red. Y es interesante ver cómo hasta ahora la red, que es una red amplia, aquí tienen ya todas las instituciones que han participado en este informe, claro, ya no estamos hablando de los 6 países fundadores o los 3 fundadores, lo que sea, ya estamos hablando de una red que cada año es más grande, cada año es más complicada, cada año es más difícil de manejar y cada año hay pues, visiones también diferentes sobre la relación con China y la relación con Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos este informe, y quizás, como no tengo, me voy a poner aquí para poder ver también yo las diapositivas, pues la pregunta era, bueno, si realmente estamos hablando de un triángulo estratégico, ¿dónde situamos los puntos de cada uno, ¿no? O sea, si pensamos, bueno, por un lado nos aliamos más con Estados Unidos, por otro lado tenemos el polo de vamos a acercarnos más a China, y por otro podremos hablar de la tercera vía, ¿no? De autonomía estratégica, más Europa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde se sitúan cada uno de los países? Y esa era la pregunta un poco inicial del informe, y yo tenía mis hipótesis y ya tenía un poco mis banderitas en el triángulo, ¿no? De dónde está cada uno, ¿no? Y lo que hemos descubierto realmente es que no hay tantas diferencias entre los países, ¿no? O sea, en primer lugar, hay un consenso muy claro de que nadie realmente se quiere ir con China. O sea, todo el mundo, incluso los húngaros, incluso los griegos, que a lo mejor podemos pensar la ruta de la seda, etcétera, no, que a lo mejor se acercan más a China, la sensación es que todos saben que realmente Estados Unidos es su mayor aliado estratégico, ¿no? ¿Y cómo se refleja esto? Pues bueno, ya solamente con ver dónde hay tropas americanas en Europa, pues eso queda reflejado. E incluso países, ¿no?, como Polonia, recientemente teniendo esas tropas, queriendo esas tropas, y los bálticos, lógicamente, muy preocupados por Rusia, o sea, todo el flanco del este, pero tenemos otros países importantes, Alemania, Italia y España, que tienen tropas americanas, por lo tanto hay una dimensión clara de que Estados Unidos es nuestro garante de la seguridad. Y eso es importante tener en cuenta porque muchas veces, por lo menos yo que soy economista politólogo, economista político, muchas veces en mis entornos el tema estratégico militar no suele aparecer tanto. La gente que, como Mario, que está más en el tema de seguridad dura, etcétera, de estrategia, pues lo tiene mucho más claro. Pero yo, por ejemplo, Dinamarca, yo no era consciente de que Dinamarca, ¿no?, en el capítulo de Dinamarca se puede ver pues, que Dinamarca salía siempre con Estados Unidos, fue a Irak con Estados Unidos, y para ellos, ¿no?, la protección de Estados Unidos es importantísima. Pero eso no es todo, lógicamente, esto también es un reflejo de la inversión que tiene Estados Unidos en Europa. Y aquí también no hay color, ¿no? Por mucho que se dice que China invierte, que está comprando cosas, etcétera, o sea, todo lo que es los lazos históricos, culturales, entre Estados Unidos y Europa,
se ven reflejados en alguna medida en el stock de inversión. Y el stock, que esto es lo que tenéis aquí, el stock de inversión que tienen Estados Unidos y China en nuestros países, pues lógicamente Estados Unidos gana de calle, ¿vale? Y aquí también vemos hasta cuándo se mantiene esta tendencia, ¿no? O sea, ayer todavía tuve que mirar, ¿no?, que del stock total de la Unión Europea, China pues tiene un porcentaje ínfimo del stock total en la Unión Europea, ¿no? Pero sabemos también que hace muy poquito que China ha empezado a invertir en Europa. Y entonces la dinámica, en principio, está a favor de China, o podría estar a favor de China. Y aquí vemos que, por ejemplo, un país como Portugal, pues ya tiene más inversión china que de Estados Unidos. Y eso sobre todo se debe a que compraron EDP, la eléctrica, ¿no?, una gran inversión china en la eléctrica portuguesa, que, como sabemos, ha agitado la Unión Europea, ¿no?, todo el debate de cómo es posible que Portugal haya vendido su red eléctrica pública en aras de privatizarla, porque lo necesitaba, porque, bueno, tenía una crisis enorme, a una empresa pública china. O sea, la idea es, vamos a privatizar esta empresa para que sea más eficiente, y se ha vendido a una empresa pública china, ¿no? Entonces yo creo que son dinámicas interesantes. Por el lado del comercio, interesante también ver que exportamos mucho más a Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente, sobre todo en la época también de la crisis, muchos países europeos vieron a Estados Unidos, España es un ejemplo, como un mercado donde poder exportar. Y Estados Unidos tiene un papel muy importante en la economía mundial, que durante décadas sigue siendo el consumidor de último recurso, como se suele decir, ¿no? Entonces, ahí, pues, Europa depende también en gran parte de exportar sus productos, de ganar valor añadido, de ganar renta, exportando a Estados Unidos. Mientras que importamos cada vez más de China, ¿no? Y eso también se ve reflejado claramente en las estadísticas. Entonces, ahí también vemos una dinámica clara, y claro, a nivel de economía política, de tensión política, no es lo mismo un país al que exportas que un país del que importas, ¿no? O sea, los puestos de trabajo que se pierden por ese lado, la competencia que se tiene por ese lado, etcétera, pues crea unas dinámicas políticas muy diferentes, ¿no? Pero es interesante ver cómo en general, ahora, si miramos exportaciones e importaciones en su conjunto, las dos, de bienes, sabemos que medir servicios es siempre más complicado, entonces nos hemos centrado en bienes, pues ahí ya, en su conjunto, China ya es un socio comercial más importante para muchos países europeos, ¿no? Aquí otra vez esa dinámica. Entonces, claro, por un lado tenemos alianzas con Estados Unidos, alianzas estratégicas con Estados Unidos, a nivel multilateral problemas, cambio climático, Organización Mundial de Comercio, el compromiso y el acuerdo con Irán, ¿no?, una serie de aranceles concretos que dañan al tejido productivo de muchos países, visiones diferentes que crean tensión. Por otro lado, tenemos a una China emergente, a una China que hoy ya la economía china es el tamaño de la economía de Estados Unidos en 2005, y Estados Unidos crecía en el 2005 un 3,5%, decíamos que era realmente ¿no?, el referente a seguir y que era impresionante. China está creciendo al 6%. Entonces, vemos que la dinámica del mercado chino, entonces, la idea es, vamos a intentar hacer los máximos negocios posibles con China, siempre que los americanos nos dejen, ¿no? Un poco para resumir en una frase, y claro, eso es el cakeism, ¿no? Eso es el intentar, pues, tener el pastel y también comérselo, ¿no? Ya brevemente, esto hemos mirado, por ejemplo, quién manda en los países a el foro de la Ruta de la Seda. ¿A quién ha mandado? Ha mandado al jefe de Estado de Gobierno, ha mandado a un ministro, ha mandado a un secretario de Estado, ¿no? Y aquí también vemos tendencias claras. Suecia, no vamos a mandar nadie porque la relación entre Suecia y China está bastante difícil. Y muchos otros países, pues, han firmado un memorándum de entendimiento de la Ruta de la Seda con China,
y también han mandado a sus jefes de Estado y de Gobierno, y ahí vemos dinámicas quizás diferentes. Otro apunte, yo creo que es todo el tema del 5G y Huawei. Lo interesante es que, a pesar de toda la presión que ha hecho Estados Unidos para prohibir el 5G en Europa, ningún país europeo ha prohibido a Huawei. Y hay algunos que ya han dicho que van a usar Huawei. Ya últimamente, que ya no estaba en el informe, porque esto va cambiando cada semana, pero incluso el Reino Unido ha dicho que va a usar Huawei, por lo menos en equipos periféricos, no del corazón, no del core, pero periféricos. Y aquí también vemos como diferentes indicaciones. Estoy acabando. La otra gran pregunta, y este fue un debate muy interesante, es ¿cómo se sitúa tu país en relación a la autonomía estratégica? Hay países donde realmente ni se habla de ella. Hay países como Polonia que, y esto aquí es otro ejemplo de que somos casi como la Unión Europea, porque Polonia hasta hace un mes teníamos el TIC, estaba en contra. Pero claro, cuando había las revisiones de los capítulos, los polacos dijeron, ¿realmente queremos estar ahí? Entonces, el think tank polaco seguramente que habló con alguna gente y dijo, ¿queremos realmente posicionarnos ahí? Y nos llamaron, no estamos en contra. Estamos como los húngaros y estamos ambivalentes, ¿no? Entonces aquí vemos como, y hay países interesantes, por ejemplo Holanda. Yo creo que Holanda hace un año o dos estaría claramente en contra, ¿no? Esa visión de más Europa, ¿no? La visión holandesa de bastante mercantilista, mira, a mí no me metas en temas estratégicos, yo me voy con Estados Unidos, esto de autonomía estratégica no me suena muy bien, etcétera. Entonces, o ambivalente o incluso en contra. Y ahora vemos que Holanda se ha dado cuenta que en estos temas necesita más Europa. Se necesita más Europa y vemos un giro ahí en Holanda y, por lo tanto, en general creo que estamos todos en el cakeism, o sea, estamos todos en, bueno, quiero estar con Estados Unidos, pero también quiero hacer negocios con China, y todos con la sensación de que tenemos que independizarnos, que tenemos que tener más autonomía, soberanía estratégica, conscientes de que, por un lado, podemos cabrear a los americanos y, por otro, a lo mejor no tenemos los recursos ni las capacidades para realmente ser independientes. Y lo dejo aquí. Bueno, volveremos sobre este tema. Aquí hay una cuestión importantísima en esta cuestión de la autonomía estratégica. ¿Qué quiere decir? OTAN está en el trasfondo, evidentemente, pero no podemos olvidar que Rusia y China, los dos, han hecho maniobras en el Báltico y en el Mediterráneo, por si acaso. O sea, que no es solo ya el Pacífico, es que los tenemos aquí y esos son también señales. En el cambio climático tenemos que hablar por el entendimiento chino, el entendimiento de China, del Partido Comunista Chino, de lo que es el cambio climático. Lo que les preocupa es el agua, es la seguridad de los alimentos, evidentemente es el aire que respiran. La cosa multilateral, bueno, pues hemos visto el COP25, quiero decir que no es que no están, pero siempre transaccional. Para Europa es la bandera, la hemos tenido siempre y creo que ha sido una gran bandera europea, pero ahora que nos sigan va a ser un reto. Y a mí me parece que, el último apunte, ayer la Comisión Europea, los comisarios no se reunieron como colegio de comisarios, se reunieron para hablar precisamente del 5G, de la decisión que había tomado Reino Unido, y sacaron esa idea de unas directrices para uso de los Estados miembros, pero que son orientativas, directrices orientativas. Don Francisco, usted que es el único que ha vivido en Pekín, y eso da una dimensión distinta, que nosotros solo hemos ido de visita. Gracias, Ana. Bueno, antes de nada, pues agradecer... Sí, creo que tienes que darle al... Espera, que se me olvidaba. El botón. El botoncito. Exacto, ya está. Sí. Gracias, Ana. Sí, bueno, he vivido en Pekín. Agradecer sobre todo al Instituto Elcano por este informe que es magnífico. No me lo he leído entero, pero me he centrado en las partes que más podían interesarme. Y creo que es pues, de grandísima calidad y se pueden sacar conclusiones muy interesantes. Bueno, pues yo he tenido la suerte, porque yo creo que es una suerte, de residir en China durante prácticamente 4 años y vivir en Pekín, que Pekín es un artefacto curioso. Probablemente para nosotros Shanghái es un lugar mucho más agradable, puesto que encontramos mucho más elementos de reconocimiento, es una ciudad más abierta, más internacional. Pekín reúne todo lo que es China, reúne
la antigua China, con incluso todavía restos que quedan allí, desde la ciudad prohibida, lo que fue la China comunista, que Israel es el motor de todo el país, porque yo creo que finalmente, bueno, el comunismo es un nombre que tiene sus razones históricas, pero básicamente es una nueva dinastía. En China hay rupturas de dinastías y la dinastía comunista que se funda después de ese siglo XIX muy convulso y esa reconstrucción nacional que opera pues una serie de gente con mucho talento, Mao Zedong, Sun Yat-sen, toda esta gente vuelve China y vuelve a ocupar en el mundo el lugar que tenía antes. De hecho, hay estudios que dicen que el mundo, bueno, pues todos sabemos lo que significa reorientarnos y quizá nos estamos reorientando y quizá también esa hegemonía occidental que arranca pues probablemente con el primer imperio universal que fue el español en 1492 y ese avance tecnológico permite que Europa esté primando, todo el mundo occidental en general durante por lo menos unos siglos, está cambiando. Eso tenemos que partir pues, y dejar atrás esa visión etnocéntrica que tenemos. Incluso todos los mapas que vemos del mundo sabemos cómo son, pues Europa está en el centro. Entonces hablamos mucho del imperio del centro, pero nosotros de alguna forma también entendíamos que estábamos en el centro. Y es curioso cuando vas a China que ves que Europa no está en el centro. Europa está en un rincón izquierdo del mapa. Y la península ibérica ya no está en el centro, está en el rincón. Entonces yo creo que eso nos da cierta humildad de cómo tenemos que enfocar estos nuevos retos. Yo creo que 5 años en Pekín, al final, después de 5 años, uno llega un poco a la desoladora conclusión de que no sabe nada de China. Yo pienso, estás unos meses al principio, piensas que sabes mucho, quieres escribir de todo, piensas que ya has entendido, y luego pues es un ejercicio estimulante intelectualmente, pero también muy frustrante a la vez, porque al final tienes que reconocer tu grandísima ignorancia y sobre todo tener una actitud permanentemente alerta de lo que está pasando. Hay algunas líneas de cómo moverse en China que ayudan, y eso ayuda también en cuanto a la posición que tenemos que tener con China. Y con Pilar, cuando nos vimos hace poco en un foro también internacional sobre Japón, un poco discutimos de esto, ¿no? Yo creo que hay que ser contundentes con China, es decir, que China es muy ceremoniosa y te puedes perder la ceremonia y olvidar que están muy preparados, saben muy bien lo que quieren y saben también cómo hacerlo. Entonces yo creo que esa contundencia es necesaria y hay que conocer más a China. Es decir, a veces también tenemos determinados prejuicios con China y que eso hay que cambiarlo y solamente se puede conseguir conociendo, hay que ir más a China. Los poderes públicos tienen que invertir más en China, tienen que atraer más empresarios a China. Es verdad que los vínculos con España han sido tenues, pero es verdad que también la percepción en China del español tampoco es antagonista. Les caemos bien, somos gente que tenemos equipos de fútbol que les encantan, gracias al fútbol saben dónde está España y dónde están incluso las ciudades españolas, que eso es importante. Efectivamente. Luego no hemos quemado el Palacio de Verano, como hicieron los franceses y los ingleses en su día. Entonces, hay que decir que al final, y de alguna forma incluso podemos venderles un relato muy interesante, donde España fue protagonista, que es la famosa la Ruta de la Plata, que es una cosa que también España podía utilizar para esa aproximación a China. La primera globalización no fue anglosajona, fue española, con chinos y con la ayuda de los filipinos. Y ese mensaje es muy importante para hacer un relato basado en el comercio, basado también en que China necesitaba la plata, que era básicamente la base de su sistema económico, y es curioso que el declive de China empieza con las independencias de las colonias españolas, cuando dejó de haber plata hacia China. Ese siglo XIX horrible de China empieza en ese momento. Entonces, ahí podemos encontrar elementos de conexión constructivos que pueden ser interesantes. Para ir más, antes de que Ana empiece a pararme, porque estoy yéndome, Unión Europea, size matters, y para relacionarse con un coloso como China necesitamos músculo y necesitamos dimensión. Ir cada uno por su lado, por mucho que sea atractivo, no va a funcionar. Entonces tenemos que tener muy claro cómo se va a actuar con China. Es verdad que la Unión Europea es un grupo muy diverso y muy heterogéneo, donde hay necesidades muy diferentes en los países, países que fueron más golpeados por la crisis financiera y que necesitan probablemente más inversión. China, países que son más autónomos y que, pues como el caso de Alemania o Francia, que no la necesitan tanto. Necesitamos una política común con China. Eso yo creo que es esencial. Y esto también, detrás de esto está cuál es el papel de la Unión Europea en el mundo,
queremos ser una gran zona económica como lo somos, o que queremos empezar a ser un agente político solvente en el mundo. Eso es absolutamente necesario y las relaciones con China y con Estados Unidos también es necesario. Veremos ahora a nuestros amigos británicos cómo lidian con un Estados Unidos que va a estar descontento con el tema de Huawei. Vamos a ver cómo pasa y estando solos, ya veremos. Entonces, yo creo que es importante. Es verdad que la Unión Europea respecto de China ha ido cambiando y hay cierta desconfianza respecto de China. Yo creo que, por un lado, inicialmente China, se llegaban a muchos acuerdos subterráneos cuando China no estaba tan, digamos, tan empoderada, ¿no? Y el tema incluso de derechos humanos que ha preocupado mucho, se llegaban a determinados acuerdos y había disidentes que en un momento dado pues podían... Entonces, en este momento yo creo que el fundamental, por un lado se percibe a veces a China como un rival económico con cierta deslealtad, eso hay que entenderlo. China, yo lo llamo China Incorporation, que es esa mezcla que ha funcionado muy bien de lo privado y lo público. Al final todo es el Partido Comunista, incluso lo privado, aunque ahora mismo nominalmente el 70% de la economía podamos entender que es privada, no es así. Es decir, China, hay un señor que coge un teléfono y llama, y entonces pues quien está en la compañía privada, ya sea HNA, ya sea Fosun, ya sea tal, pues dicen que hay que hacer y ya está. Y si mañana hay que desinvertir de España, se desinvierte, porque hay razones de Estado que lo aconsejan, aunque no sean económicas. Entonces, esos son un juego distinto. Incluso nosotros tuvimos algún tema en materia de OPAs. Claro, ¿cómo puede suceder que si viene una empresa pública, pero si luego hay otra empresa privada que viene, ¿qué hacemos con los umbrales? Pero si esa empresa privada es privada, no, pero es China, ¿y qué pasa? Pues esa empresa privada probablemente está controlada al final por quien la controla. Es decir, que 2 minutos, vale. Esto, ¿no? También hay una reacción frente a la asertividad china. China, es verdad que nosotros tenemos los valores, también existen valores en China. Se me ha caído. Perfecto. También existen valores en China y hay una tradición filosófica fascinante, hay que conocer más. Pero sí que es verdad que esa asertividad está chocando en Xinjiang, en Tíbet, en Taiwán, y esto, bueno, pues tenemos que conciliarlo. Y finalmente, es verdad que China ha jugado determinado papel divisorio entre los países de la Unión Europea, ayudando a aquellas economías que quizá lo necesitaban más. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Pues yo creo que al final política común, y se está haciendo ya, y básicamente es palo y zanahoria. Palo, el 19 de marzo del 2019, reglamento 452/2019 del Parlamento Europeo. El famoso screening, donde en ningún lugar se menciona a China. Simplemente sí que terceros países inventan en la Unión Europea, y que por eso voy a limitarme los temas técnicos como abogado. Y por lo tanto que vayan a pasar este filtro, que es un filtro nacional, y solamente interviene la Comisión en algunos casos que puedan entender que sí que afecta a la seguridad de todo el área del área de los países de la Unión Europea. Eso, evidentemente China reaccionó, no le ha gustado, pero eso está ahí y es necesario. No basado ni contra China, sino basado sobre todo en un principio de reciprocidad. La reciprocidad es importante porque hay sectores donde no pueden entrar los europeos y los chinos sí que entran. Y luego la guerra tecnológica, evidentemente, donde están entrando la empresa KUKA en Alemania, una serie de ejemplos que son muy llamativos. ¿Dónde está la zanahoria? Pues Juan Yi, en diciembre, se reunió con el presidente del Consejo Europeo y le dijo, bueno, ¿qué pasa con nuestro Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio que estaba languideciendo desde el año 2012, vamos a retomarlo. Y eso significa oportunidades, significa menos aranceles, y si resulta que ahora mismo los Estados Unidos, que son nuestros socios históricos, pues el señor Trump puede tener la tentación, después de estar centrado en el tema chino, en volver a revisar los aranceles con Europa, pues puede que nos venga muy bien. Entonces yo creo que eso se está reaviendo ahora, entonces eso es interesante. Y luego hay puntos donde tenemos que colaborar. En la Organización Mundial del Comercio, porque nos interesa, porque como has comentado antes, está basado en el multilateralismo, ahí China le interesa también. A China le interesa que existan mecanismos pues para poder definir conflictos que ahora mismo está un poco desarticulado con la situación en la que está la Organización Mundial del Comercio. Entonces yo creo que dicho esto, ya podemos seguir. Y además volveremos sobre estos temas. Evidentemente, el problema en la OMC, desde el punto de vista jurisdiccional, lo ha creado Estados Unidos. No nos olvidemos que se forma parte de esto. 2 cuestiones que dejo sobre la mesa. Propiedad intelectual. Ojo que tenemos un candidato chino para WIPO, para la Organización de Propiedad Intelectual, candidato muy fuerte. En fin, tener un dirigente de WIPO chino, ya en FAO, pero WIPO me parece que es importante.
Me va a permitir, ser moderador. Una anécdota para subrayar esa idea del interés que suscita España y del interés del fútbol. Yo me había perdido por un jutón a las 11 de la noche, después de unas cenas de esas larguísimas que habíamos brindado 1000 veces, estaba en el gobierno, era ministro, con uno de mis colegas del gabinete. Me había puesto un gorro, que a mí con gorro no me ven, no me reconocieron, nos fuimos por el jutón. Y yo estaba mirando muy maleducadamente por una ventana ahí a ver lo que había ahí dentro, y de repente da la vuelta y era el dueño de la casa. Y yo estaba volada. No le pareció nada mal, abrió la casa, nos invitó a entrar, era un sitio donde trabajaban claramente con 5 máquinas de coser, etcétera, típico. Nos dio un bol de arroz, y entonces que era claro por los gestos que quería saber de dónde éramos. Y nosotros, Europe, nada. ¿Cómo se...? Spain, nada. Entonces de repente en esos momentos estaba el Real Madrid. Entonces yo digo, Real Madrid, y me mira 2 veces y dice, Samalanchi, Leal Madrid, empieza a pegar botes. De ahí nos llevó a un sitio maravilloso que nunca sabría volver a encontrar, que es la parte de atrás de la Ciudad Prohibida, que era la parte de los jutones, con unos de esas tejas con glaseado que vemos en los museos. Allí estaban, allí a la vista de todo. Es cierto, para España el valor o la fuerza del fútbol es enorme. Bueno, pues llegamos al Ministerio. Por esta desviación, llegamos al Ministerio. Pues muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a los autores por la labor, porque realmente es un instrumento muy útil, ¿no? Es un instrumento que está fundamentalmente basado en las visiones de los Estados miembros, y yo en mi intervención lo que voy a intentar es centrarme, por un lado, en explicar el contexto, porque esto nos va a ayudar a entender mucho mejor cuál va a ser la solución europea o cuál podría ser la solución europea. Me voy a centrar bastante más en la solución europea, entre otras cosas porque, para si alguien tiene alguna duda, España estará donde esté Europa. Entonces, y la solución o es europea o no será. Entonces, respecto al contexto, es un contexto nuevo que yo me gustaría explicarlo atendiendo a 4 aspectos fundamentales. El primero es el de la dinámica. En el contexto actual, la dinámica es una dinámica de confrontación estratégica que es contraria a la esencia de lo que es el proyecto europeo comunitario, ¿no? El proyecto comunitario europeo es el mayor ejemplo de éxito del siglo XX de cooperación llevado a su máxima expresión, que es la integración, ¿no? Y por lo tanto, Europa y los Estados europeos, pero Europa en general, no queremos esa dinámica. Queremos huir de las dinámicas de suma cero propias de esta confrontación estratégica y buscamos un proyecto que sea más cooperativo. Nuestra aproximación, por tanto, va a buscar siempre una agenda positiva con ambos, porque una de las cosas que tenemos que tener claros es que tanto China como Estados Unidos van a ser actores indispensables, por distintos motivos y por distintas razones, con distinta intensidad en un ámbito u otro, pero ambos indispensables. El segundo de los puntos que definen el contexto actual es el que se refiere a sus reglas. ¿Por qué reglas se juega en este actual contexto? Y aquí me voy a centrar en lo que llamamos el orden multilateral basado en normas, que actualmente sufre una doble amenaza y que para la Unión Europea es especialmente importante. Una doble amenaza, una viene por el este y la otra viene por el oeste. Por el este por acción y por el oeste por omisión. Por el este nos encontramos con que China sí nos habla mucho de que es defensora del multilateralismo, pero como suele suceder muchas veces en el discurso chino, lo que ellos entienden por multilateralismo y lo que nosotros entendemos por multilateralismo no es exactamente lo mismo. Y les voy a poner un ejemplo claro. China, con el multilateralismo que persigue, es decir, le interesa el instrumento multilateral, pero le interesa para redefinir el orden multilateral basado en normas. Y esa redefinición no responde en muchos casos a nuestros principios y valores, al esquema que nosotros hemos seguido y que defendemos. Y les pongo el ejemplo, por ejemplo, de la resolución en el marco del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho al desarrollo, que así aparentemente de nuevo parece muy bonito, pero que en el fondo subyace una preeminencia de los derechos económicos y sociales en detrimento de los derechos políticos y civiles, muy acorde con el modelo político-social chino, pero no con el modelo que seguimos las democracias. Entonces,
Vemos en el caso de China una auténtica hiperactividad en el ámbito multilateral, porque su deseo es redefinir el orden multilateral basado en normas para que esté al servicio de sus intereses, como por otra parte hizo lo mismo Estados Unidos cuando se elevó a la categoría de potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el caso de la amenaza por omisión, esa viene por el oeste, porque para pena de todo el resto de Occidente, Estados Unidos aquí peca por omisión. Y en el mismo caso nos sirve el ejemplo del Consejo de Derechos Humanos, donde Estados Unidos decidió voluntariamente salirse de él. Hubiera sido muy útil, y echamos mucho de menos los votos de Estados Unidos y la actuación dentro del sistema de Estados Unidos para ayudarnos a que aquella resolución sobre el derecho al desarrollo, contrario a nuestros principios y valores, no saliera adelante como de hecho salió, ¿de acuerdo? En este sentido, Estados Unidos además comienza a utilizar otros procedimientos, pero siempre al margen del sistema multilateral. Organiza eventos de defensa de derechos humanos, pero al margen de la Asamblea General, al margen utiliza mecanismos que en el fondo lo que hacen es van en detrimento del propio sistema. Y aquí necesitamos un sistema, porque esto es para muy largo plazo. Esta confrontación que tenemos va para muy largo y el sistema será muy necesario. En este sentido, para Europa es muy importante esta cuestión del orden multilateral basado en normas por una razón fundamental, y es que Europa es un poder normativo. Donde realmente somos potencia global es como poder normativo. Para que nos hagamos una idea, el orden multilateral basado en normas es a la sociedad internacional lo que el Estado de Derecho es a las sociedades nacionales. Es decir, para un ente cooperativo como es la Unión Europea, necesitamos el sostenimiento del orden multilateral basado en normas para generar la certidumbre necesaria para que precisamente podamos tener esta relación cooperativa. El tercero de los puntos que caracteriza el contexto actual que vivimos es el que un actor ha cambiado. No es que haya nuevos actores, es que un actor ha cambiado cualitativamente. China siempre estuvo ahí, pero China ya ha dejado de ser un país en vías de desarrollo, ahora es una gran potencia tanto comercial como tecnológica. Y esto hace que todos los demás actores, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como el resto de los actores, debamos acomodarnos a esta nueva realidad, y también que China deba asumir las nuevas responsabilidades que supone ser una nueva potencia global. En ese sentido, por ejemplo, el elemento de la seguridad pasa a ser un factor a tener en cuenta en la relación con China. Hasta ahora era fundamentalmente una relación comercial, económica, pero cuando uno ya es potencia global, como ocurre en nuestra relación con el resto de las potencias globales, con Rusia, con Estados Unidos, el factor de la seguridad pasa a ser tenido en cuenta. Y el cuarto elemento que caracteriza el actual contexto es cuál es la intersección común que tenemos con uno y con otra potencia, ¿no? Y en este sentido, la estrategia global de la Unión Europea en general se basa en cuatro elementos fundamentales. La defensa del multilateralismo, somos por definición multilaterales, libre comercio, inversión, etcétera, el derecho internacional y la defensa de nuestros principios y valores, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto a CINTRA, en la propia Unión respecto a nuestros ciudadanos, como a CEXTRA en terceros estados. Bueno, pues aquí nos encontramos con que ninguno cumple 100%. Nos encontramos con que en el ámbito multilateral, pues ya hemos dicho, hemos explicado que lo que China entiende por multilateralismo y el objetivo que el multilateralismo chino pretende no es el nuestro. También nos hemos encontrado que por omisión Estados Unidos nos está fallando. Y respecto del libre comercio, sí, China también nos dice que es defensora del libre comercio, pero la práctica es que no hay el mismo acceso a su mercado, que no nos encontramos con un terreno de juego equilibrado para nuestras empresas. Es decir, que el libre comercio chino en realidad significa que nosotros compramos pero no entramos, mientras que con Estados Unidos compramos, entramos, vendemos, es decir, es una relación muchísimo más equilibrada, pero también es verdad que la actuación de la administración Trump actualmente pues, se basa en el proteccionismo y en la utilización de medidas comerciales como armas, ¿no? Lo cual no compartimos.
Y el tercero de los elementos, respecto del derecho internacional, bueno, pues nos encontramos con una China que utiliza el derecho internacional o que defiende el derecho internacional de manera acomodaticia, en el sentido de que, bueno, pues selectiva en su defensa del derecho internacional. Le interesa, por ejemplo, la Convención del Derecho del Mar en el Ártico, pero no en el Mar del Sur de China. Y en el caso de Estados Unidos tenemos una mayor sintonía, pero sí es cierto que también nos encontramos con actuaciones de nuevo, como por ejemplo la aplicación extraterritorial de sanciones unilaterales que no compartimos. Y bueno, finalmente simplemente hacer referencia respecto de los derechos humanos, como hemos dicho antes. Con China hay diferencias de fondo, con Estados Unidos diferencias de procedimiento. Quiero solamente apuntar que hay una potencia global con la que compartimos en todos los elementos, y esa es con Japón. Ahí tenemos sintonía en los 4 elementos. Cuando la respuesta europea, simplemente y para terminar, es una respuesta que efectivamente se basa en la autonomía estratégica y en la defensa de nuestros principios y valores. Autonomía estratégica que va incluso más allá y es en la soberanía tecnológica, y creo que esto es importante. Y la solución y esa autonomía estratégica, efectivamente, como decía antes Mario, significa sencillamente más Europa. Más Europa Cintra, más Europa Sextra. ¿A Cintra qué significa? Unidad y coherencia europea. No hay un solo Estado miembro de la Unión Europea que pueda pretender tener una relación sana ni con China ni con la administración estadounidense actual si no es desde el nivel europeo. Y en segundo lugar, a Sextra, y a Cintra, es a través de la profundización del mercado interior para hacernos más competitivos a nivel global. Termino simplemente diciendo que hay una cierta sensación de urgencia. Asistimos hace poco al acuerdo de primera fase comercial entre Estados Unidos y China. No es en realidad un acuerdo comercial, llamemos a las cosas por su nombre, no es un acuerdo que nos permita una relación estable y con certidumbre a largo plazo, es una operación comercial, puntual, y lo único que nos da y que tiene como objetivo es ganar tiempo. Nos da una tregua hasta finales de las elecciones norteamericanas y debemos utilizar los europeos muy bien este tiempo para hacer nuestros deberes internos, porque en esto o somos jugadores o nos convertimos en el terreno de juego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hemos terminado 5 minutos, lo cual nos da para ahora conversaciones bilaterales. Gracias.